Bien, señores, la seguridad social, específicamente la parte correspondiente a ARS y su organismo regulador, que es CISARRIL, necesita de algunas orientaciones, porque hemos constatado que la mayoría del sector o no ha entendido que hay que someterse a una ley o no quiere ser regulado. Esa situación, quien nos puede ayudar a entenderla un poquito, es el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, que es el organismo regulador en una superintendencia que conocemos como CISARRIL. Le agradecemos al doctor Pedro Luis Castellanos su presencia y le agradecemos de antemano todas las informaciones que él nos pueda dar para poder entender cómo una cosa buena, que es una cobertura cada día mayor de la universalidad que se busca en la seguridad social, se esté presentando como una falla, incluyendo del gobierno. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Doctor, cuando se discutió la ley y se aprobó primero la ley de pensiones, que no tiene nada que ver con CISARRIL, pero que nos sorprendió lo rápido que fue aprobado ese proyecto de ley que beneficiaba grandemente a los bancos que iban a ser receptores de los fondos de pensiones. Eso se resolvió de una vez. Sin embargo, lo de las ARS tardó más tiempo. Ya las ARS están funcionando con un agravante, y es que la oficial, la del Estado, ha dado muestras de eficiencia que sorpresivamente, en un tiempo de privatización, el organismo del Estado en seguridad social, en ARS, está funcionando SENASA también o mejor que el resto de las ARS. Lo primero ¿es así como pensamos el hecho de que las ARS no han podido superar la eficiencia de SENASA? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que el seguro familiar de salud, que es la parte de salud, digamos, del sistema, junto con el seguro de riesgos laborales, que también hay una administradora que es pública, ha evolucionado desde sus comienzos, y yo creo que podemos considerar que hoy tenemos un sistema prácticamente maduro, no solamente porque ha logrado ampliar su afiliación. Hoy casi el 76% de la población ya está dentro del sistema, y eso se dice fácil, pero hace apenas 15 años nosotros teníamos alrededor de un 20% de la población tenía seguro social, seguridad social. Por otra parte, las instituciones se han consolidado, el desarrollo que ha habido en los prestadores de servicios de salud del país es envidiable desde el punto de vista de lo que ha ocurrido históricamente entre nosotros. El desarrollo de las ARS, el desarrollo de los organismos de la seguridad social. Yo creo que el desafío principal que nosotros tenemos es ahora convertir todo ese proceso de maduración y de desarrollo en mayor satisfacción de los afiliados. Y eso tiene que ver con varias cosas. Eso tiene que ver con, en primer lugar, desarrollar la atención primaria, porque sin atención primaria difícilmente aumentará la satisfacción de los afiliados, porque difícilmente el sistema va a tener un mayor énfasis en la prevención y en la promoción, y porque va a ser muy difícil reducir el gasto familiar si no hay atención primaria desarrollada, cubierta por el seguro familiar. Sobre la atención primaria quizás sea el principal tema, pero antes de entrar ahí, para información, lo que cuesta la seguridad social, esa parte ¿qué porcentaje paga el usuario y qué porcentaje paga el patrón o el Estado en el caso de SENASA? Bueno, sabemos que hay dos regímenes.
el régimen subsidiado y el contributivo. y el régimen contributivo. En el caso del régimen subsidiado, lo paga la totalidad del Estado. todo lo paga el Estado. Todo. Todo. ¿Qué por ciento, doctor, del salario del... No está vinculado a salario porque precisamente son personas que no tienen un empleo que fijo. no tienen entrada. No tienen un empleo Entonces, fijo. Tienen entrada. Lo que no tienen es un empleo fijo. Ya. Una nómina donde se pueda saber. ¿Y del contributivo? En el contributivo, alrededor de un 30% lo paga el afiliado y alrededor de un 70% lo paga el empleador. El empleador. Esos fondos, doctor, lo voy a interrumpir mucho, esos fondos, el gobierno está cumpliendo con ellos. Es decir, sí, nunca ha habido retraso. Mensualmente. Ni de los empleadores afiliados, ni de los afiliados, ni del gobierno. Entonces, no se puede decir que el gobierno está atrasado en sus pagos. No, en la seguridad social no. La seguridad social. Bueno, hay instituciones del Estado, como hay instituciones privadas, que se han retrasado en sus pagos. Y eso hace que los afiliados queden fuera del sistema al no pagar. Hay instituciones del Estado y hay instituciones privadas. La mayoría son privadas. No, pero hay muchas, por ejemplo, los ayuntamientos. Los ayuntamientos. Y empresas que no pagan el impuesto. Eso tiene mucho que ver con el hecho de que en la ley se previó como un incentivo para que no hubiera retrasos, un intereses de mora muy altos. Entonces, cuando un empleador, se retrasa un mes, los intereses son tan altos que ya después de 2 meses no lo puede pagar. ¿Qué hace Cisarril con esos capitales e intereses impagables que la ley no permite su condonación? Sí, lo que nosotros pensamos, y es un consenso, tanto en el gobierno como en muchos sectores, también privados del país, es que hay que modificar eso en la ley, de tal manera que se reduzca considerablemente la deuda acumulada por intereses de mora, no por el pago que deben a los afiliados. Hemos trabajado y hay un consenso importante alrededor de esta idea, lo que permitiría que muchas de estas empresas privadas... En ningún caso sería la condonación total. No de la deuda. Sino el capital original. No el capital, ponerle un sino forma los de intereses. Pago. Los intereses. Quitar la mora a la multa. Esa es la idea. Exacto. De manera que se pongan al día y además puedan hacer acuerdos de pago por la deuda acumulada del capital, de manera que lo puedan pagar en plazos adecuados. El interés es que regresen al sistema, que no estén fuera del sistema, porque afecta mucho a los trabajadores que quedan fuera por falta de pago. Creo que el gobierno se prepara a presentar al Congreso un proyecto de este tipo. Bien. Doctor, habló de atención primaria y usted sabe que no es un papel de la oposición política ni los que se sienten perjudicados de reconocer algunos avances que ustedes han hecho. Por ejemplo, todas las Fuerzas Armadas y sus familiares están desde hace un tiempo dentro del sistema de seguridad social. La policía. Con cobertura. Y no subsidiario, contributivo. Eso llama mucho la atención. Pero eso significa, para ponerle un ejemplo, solo en la Marina de Guerra, que es la que menos miembros tiene 11.500 miembros y 44.000 familiares que entran del sistema de un solo golpe. La pregunta es la siguiente: los sectores que acuden a atención primaria y que requieren los diferentes niveles de atención, dicen por ahí, y eso es bueno que la Cisarril sepa que existe esa idea, y es que durante muchos años, doctor, se decía el 80% de las enfermedades se curan en atención primaria. Y ahora hay otra que dice
el 80% de ese 80% que va a atención primaria se curan solas. Por tanto, mientras menos nos facturen a las ARS, más beneficio tenemos. El factor de la lucha, doctor, mire, yo le digo, no tengo ninguna envidia de la posición suya. Mire, el paciente dejó de ser lo más importante. El prestador de servicio, el médico, el laboratorio, las imágenes, la clínica, el hospital, la farmacia, el laboratorio, el investigador del producto. Todos esos sectores tienen una particularidad. Todos están enfrentados entre sí. Nosotros hicimos un proyecto piloto y quiero decirle que no hay ningún sector que esté de acuerdo con el otro y que tienen que ir a Cisarril a pedirle arbitraje y usted tiene que decirle, esta es la ley. Esa ley de seguridad social, así como la parte del pago, debe de revisarse y modificar por lo menos intereses acumulados y moras. Esa ley en cuanto al funcionamiento de los diferentes sectores debe de ser revisada. Ciertamente el sistema tiene a su interior múltiples sectores. Todos son sectores importantes para que se puedan brindar los servicios que los afiliados requieren, necesitan. Y el sistema fue diseñado de tal manera que requiere que se mantengan equilibrios y consensos a su interior para poder avanzar. Y una de las funciones de la superintendencia es exactamente la de conciliación y arbitraje. Y es algo rutinario, efectivamente, como tú señalas. Con frecuencia se acude a la superintendencia solicitando que se concilie o se arbitre una diferencia entre actores importantes del sistema de seguridad social en salud. Ahora bien, lo importante es que todos respetemos la ley. La Constitución, la ley, los reglamentos son la base de la institucionalidad del país. Y es sobre esa base y los intereses de los afiliados sobre los que hay que resolver. Y ese componente, doctor, porque es así, es la ley, pero ese componente extralegal que implica aquel principio de que la salud no tiene precio, con eso no se puede jugar, pero tiene un costo. Entonces usted tiene un médico o un prestador de servicio que te dice 300 pesos menos el 10%, no lo acepto, como dijo un médico ahí, porque eso le pago yo al barbero. Que yo me le pago pela. más. A mí me cobra más. más. 500, ¿verdad? Y la propina. Entonces eso no es posible. Pero por otra parte, doctor, usted tiene que la ARS dice, es que le ejecutan mayores procedimientos para poder compensar esos 300 pesos. Entonces le meten una batería de análisis, una cantidad de imágenes y nosotros tenemos que desglosar, que ahora ellos le dicen de que glosar, desglosar ese expediente y saber si hay cosas de más. Esa lucha de no me facture tanto versus me estás pagando una consulta de miseria, ¿cómo usted la maneja? Mire, esos intereses van a seguir existiendo. Porque por ese encima es el país, de la ley. Ese es el país que tenemos. Sí. Y yo creo que si miramos... ¿Y existen otros países, doctor? Si miramos, sí, en todos los países. ¿Cuál es la solución para eso? Protocolizar las atenciones. En la medida que haya protocolos que se sepa oficializados, ocurrirán cada vez menos desviaciones de esos protocolos que obviamente deben ser revisados periódicamente, deben ser consensuados. Para que el usuario entienda lo que es protocolo, por ejemplo, cuando una persona afiliada a la Seguridad Social, una mujer, le comunican que está embarazada, a partir de ese el protocolo dice que debe visitar atención primaria hasta el momento en que se acerca el parto. Durante ese periodo le permiten el protocolo
una consulta mensual y 2 sonografías. Si hay una tercera, tiene que pedir autorización. Justificarlo. Pero eso es protocolo. ¿Existen todas las enfermedades? No, no en todas. Creo que es una de las carencias que tenemos como país. Venimos de una tradición de prestación de servicios muy fundamentada, muy basada en el criterio individual, el criterio del prestador. Y no es que nos ha ido mal, porque hemos avanzado mucho en el país, pero ya la práctica médica en el mundo es otra cosa. Cada vez más se sustenta en evidencias, cada vez más se sustenta en protocolos, incluso hasta... Y después de esa experiencia, de su paso por CISARRIL, ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? Yo creo que está más lleno que vacío. Está más lleno que vacío. Pero hay algo que me gustaría decir sobre atención primaria, porque me parece que es importante para los afiliados y para los médicos y para todos los actores del sistema. No hay que confundir atención primaria con primer nivel de atención. El primer nivel de atención es una parte de la atención primaria, pero esencialmente atención primaria es un enfoque, una forma de atender los problemas de salud del país que corresponde a todo el sistema de salud, tanto público como privado. Voy a poner un ejemplo. Si usted es hipertenso o diabético o tiene alguna de estas enfermedades crónicas que son para toda su vida, o casi seguro va a ser para toda su vida, usted necesita primero ser detectado oportunamente. Es necesario que haya algún lugar del sistema de salud que está buscando activamente entre las personas adultas y adolescentes quiénes tienen los factores de riesgo para ser hipertenso y quiénes ya antes de estar enfermo. Antes de que se manifiesten ese problema. Una vez que es detectado, eso es típico del primer nivel de atención, esa búsqueda activa, ese enfoque proactivo que no está esperando que le llegue, sino que está buscando. Pero una vez que se detecta, esa persona va a ponerse en tratamiento y probablemente va a necesitar tarde o temprano la atención de especialistas en cardiología o medicina interna. Por lo tanto, en algún momento va a ser referido para que un especialista en cardiología o medicina interna lo revise, lo controle, etc. Lo que estamos proponiendo es que esa referencia, la persona tenga libre elección de su especialista, pero que ese especialista lo atienda con un protocolo que esté previamente consensuado, un protocolo de carácter integral, porque esa persona no solo va a necesitar medicamentos, va a necesitar exámenes de laboratorio, va a necesitar seguramente aumentar su actividad física, va a necesitar cambiar su patrón de alimentación, etc. Lo mismo para el diabético. Por ejemplo, los diabéticos igual. De hecho, la hipertensión y la diabetes, y por eso en la propuesta que se envió al Consejo, esas son las dos grandes prioridades junto con materno-infantil. La diabetes y la hipertensión son como la zapata de la gran mayoría de los problemas de salud. Esas dos enfermedades, más la mujer embarazada, ¿se puede buscar alguna disposición de CISARRIL para que cuando ese paciente vaya a atención, primero lo diagnosticaron como usted dice, lo devolvieron a atención primaria para que lo sigan atendiendo y le entreguen todos los meses su antihipertensivo y al diabético su metformina, y a la mujer su prenatal, esos 3 casos, que no tengan que ir a la farmacia. ¿Las farmacias aceptarían eso? No, el tema de si va a la farmacia o no. Eso es importante para la farmacia. Pero usted sabe que en el país las farmacias tienen que estar habilitadas por el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, lo que nosotros pusimos en la propuesta es que quien dispense los medicamentos debe ser un servicio, un establecimiento que esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública para cumplir esa función. Entonces que en la atención primaria ahora, ¿dónde está la farmacia? Ese es otro problema. Si esa farmacia está dentro de un hospital o está dentro de una clínica. Doctor, porque el Alzheimer me traiciona. La atención primaria debe estar en el Estado o en el sector privado. Yo creo que toda la población necesita atención primaria.
no solamente los pobres. Los pobres, la clase media y la no media, todos necesitamos tener garantizado en nuestro catálogo de seguro de salud que se va a cubrir todas las atenciones que corresponden a la estrategia de atención primaria. Porque hipertensión le da a un pobre y le da también a un rico. Pero hay otro tema además. No hay que confundir que el régimen subsidiado son pobres y el régimen contributivo son ricos. En primer lugar, porque no todo el que está en el subsidiado es pobre, porque en el subsidiado está todo aquel que no tiene un empleo fijo. Y hay muchas personas, trabajadores independientes o que no tienen un empleo fijo, cuyos ingresos son superiores a trabajadores que están en una nómina dentro de una empresa. Pero en segundo lugar, porque en el régimen contributivo, más del 80% de los afiliados en el régimen contributivo tienen ingresos menores a 2 salarios mínimos. Por lo tanto, no es verdad que son ricos ni que les sobra el dinero para pagar adicionalmente lo que se les cobra. Y la atención primaria. El problema no es entre ricos y pobres. Del subsidiado y del contributivo debe ser el mismo servicio. Yo creo que la misma atención. Yo creo que tiene que ser la misma cartera de servicio, pero no solamente que yo lo crea, es que la ley obliga a eso. La ley establece que solo hay un catálogo de prestaciones para todos los afiliados, independientemente de en cuál ARS está afiliado, en cuál régimen está afiliado y en cuáles prestadores él recibe esas prestaciones. Doctor, recientemente el Tribunal Constitucional falló algo y muchos dominicanos no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni qué se originó un tema de seguridad social que falló en última instancia el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo surge el problema y qué problema fue que surgió? Bueno, la ley 8701 que creó el sistema de seguridad social, en su artículo 31, un párrafo y el literal A de ese párrafo, dice que en SENASA y en las administradoras de riesgo de salud de autogestión, que nosotros tenemos aquí la del Colegio Médico, SENMA, Banco Central, Banco de Reservas, esas ARS de autogestión y SENASA, según la ley, los empleados del Estado deben afiliarse a esas ARS. Si no tiene una ARS de autogestión, debe ir a SENASA, en el régimen contributivo estamos hablando. Cuando se hizo el acuerdo, que tú vas a recordar seguramente, el 19 de diciembre del año 2006, en la Pucamaima, sí, se firmó porque no había empezado el régimen contributivo. Tú debes recordar que había sectores del país que se oponían a que se comenzara el régimen contributivo, algo parecido a lo que alguna gente ahora dice por otras razones. Se hizo un acuerdo en 19 de diciembre del 2006. Todos los sectores interesados, quiero decir, empleadores, organizaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil, yo estaba ahí en ese momento como representante de la sociedad civil, el Estado, firmamos un acuerdo que posteriormente en enero el Consejo de la Seguridad Social lo acogió en su totalidad y lo puso en vigencia. Ese acuerdo, en su artículo 9, dice exactamente lo que dice el artículo 31. O sea, todos estuvimos de acuerdo en que se aplicara el artículo 31 y por lo tanto los trabajadores del Estado debían afiliarse a SENASA. A raíz de eso comenzó una objeción judicial, digamos, varias objeciones judiciales a las disposiciones que el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la CISALRIL habían adoptado sobre cómo hacer ese procedimiento de manera que no se atropellara ningún derecho de los afiliados. Primero hubo ante el Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Superior Administrativo dio un amparo, eso se llevó en casación a la Suprema Corte de Justicia, porque en esa época, estamos hablando del
2009, 2010, todavía no había tribunal constitucional. Ustedes recuerdan que surgió en la nueva constitución. 2010. Entonces, la Suprema Corte de Justicia sentenció que no había inconstitucionalidad en ese artículo, incluso sentó doctrinariamente, analizó por qué los trabajadores del Estado no tienen el mismo compromiso que los trabajadores la prerrogativa privados, igual. porque el trabajador público es un servidor público, mientras que el trabajador privado es un servidor privado de una empresa con intereses de carácter privado. Eso lo dijo la Suprema Corte en su momento. Decidió que sí, que ese artículo es constitucional. Por lo tanto, ya si es constitucional o no, se acabó la discusión en ese momento. Lo que quedaba era cómo hacerlo. Entonces, el Consejo volvió a pedir en aquel momento a la Superintendencia de Salud que avanzara en el proceso. La Superintendencia dictó otra resolución, que es la 189-12. Esa resolución volvió a ser llevada al Tribunal Superior Administrativo en amparo. Al tribunal le dio el amparo a quienes la llevaron, y eso es lo que se llevó ahora al Tribunal Constitucional. ¿Qué falló el Y Constitucional? el tribunal falló que ese amparo derogó el amparo. Por lo tanto, al derogar el amparo, queda vigente la resolución y las decisiones Perfecto. del Consejo. Y bueno, ahora habrá que buscar y trabajar para hacerlo de la manera más ordenada posible, cumplir con ese artículo. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, estamos estudiando en detalle toda la situación. Hemos encontrado que alrededor de un poco más de 400.000 personas caerían en esta situación. La propia ley también establece que hay que estudiar cuáles de ellos podrían ir a una ARS de autogestión para reducirlo de allí. Y también hay disposiciones que son derechos de los afiliados. Por ejemplo, si una persona trabaja en el Estado, en una institución del Estado, y su cónyuge o su compañero o compañera de vida trabaja a nivel privado, ellos deben decidir si prefieren quedarse en una ARS diferente o en a otra. Debo decir que la gran mayoría de esos 400 y tantos mil que hemos logrado identificar ya están en SENASA. O sea, de manera que es un grupo bastante menor aquel en el cual hay que tomar ese tipo de decisiones. Doctor, cubrir todo es difícil, pero nosotros tenemos dos temas que quisiera cerrar con ellos. Uno es, cuando usted oye que todas las partes se quejan de un juez, es porque el juez está haciendo bien las cosas, porque es imparcial. Eso pasa con Cisarril. Usted habla con algunos sectores y como que se sienten quejosos de Cisarril. Lo primero es, ¿cuál es la medida de supervisión, que es la función de la superintendencia, que más problemas le da aplicar y que reciban con resignación los afectados? ¿Con quién es que hay más quién es el que tiene más creencia en Cisarril? No, nosotros recibimos al año más de 50.000 quejas y reclamos. La mayoría de las quejas y reclamos proceden de afiliados. Y eso no va al DIDAS. No, la DIDA opera como si fuera la fiscalía. Ah, ya. Se instruye el expediente. La Suprema. Y lo pasa a la fiscalía para que decida. Yo la fiscalía de eso. Sí. Bien. Entonces, la gran mayoría son quejas o reclamos que provienen de afiliados o contra prestadores o contra ARS o contra los dos. A veces también ocurre. La gran mayoría de estas quejas, reclamos de los afiliados se resuelven satisfactoriamente para el afiliado. En segundo lugar, tenemos las quejas que proceden de los prestadores contra las ARS. Estas quejas generalmente tienen que ver con retraso de tarifa. Retraso en los pagos, las tarifas,
o lo que algunos prestadores consideran glosa. abuso de posición dominante en el mercado. Sí. Algunos prestadores consideran que el mercado no está suficientemente cubierto, libre para que compitan, bien, que se le imponen condiciones. Pero ¿y entonces por qué, doctor, hay ARS que no afilian prestadores de servicio y se reservan una obligación que son la de ellos afiliar a los que están habilitados y certificados por ustedes? Usted, por ejemplo, va específicamente a ARS que no son líderes, como por ejemplo, Humano es la que más gente tiene después de Senasa, pero si va a PALIC o a Universal, encuentra que ellos tienen selectividad para afiliar centros que están habilitados y certificados por ustedes. Mira, ¿qué pasa ahí? Sí. Sobre eso nosotros hemos expresado nuestra opinión varias veces. Nuestra opinión es que todo prestador de servicios de salud que esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública debería formar parte del sistema, de la red del sistema. Ahora, cuando una ARS hace eso, se está apoyando en la ley. La ley dice... ¿Le permite seleccionar? La ley dice que cada ARS debe tener una red de prestadores contratados. Y la interpretación que se da del lado de la ARS es que el que no esté contratado no está en la red. Doctor, pero mi opinión personal es que todos deberían... Eso pasa en otras áreas. Por ejemplo, Indotel tiene ese problema, pero con otras áreas. Por ejemplo, todo el que tiene un canal de televisión aprobado por Indotel debe colocarlo. Todo prestador de cable, toda operadora de cable tiene la obligación, sin embargo no lo colocan. Lo mismo que usted dice, una cosa es la opinión y otra cosa es la ley. Finalmente, las tarifas son motivo de muchas quejas de los prestadores de servicio ante CISARRIL, por lo que mucha gente dice, yo no veo seguros. Mira, la CISARRIL no fija tarifas. Para las tarifas hay la ley previó un comité que se llama Comité de Honorarios y Tarifas, por cierto, del cual CISARRIL no es parte. CISARRIL acude solo como invitado cuando nos invitan. Ese comité es el que propone al Consejo Nacional las tarifas y honorarios de los prestadores de servicios de salud. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que revisar las tarifas. Algunas de las tarifas vigentes están obsoletas ya, no se corresponden con la realidad actual. Ahora, es cierto que hay una contradicción que es difícil de manejar entre la disponibilidad de recursos y las expectativas que siempre se tienen de aumentar los beneficios, aumentar los ingresos, y hay que compatibilizar. Bien. ¿Usted estaría ahora ahí pasa lo mismo, como si dijéramos el huevo o la gallina. Sí. O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué fue primero? ¿Ustedes estarían de acuerdo? Como en los hospitales públicos hay atención primaria, en las clínicas privadas exista un departamento de atención primaria. No hay nada en que lo prohíba. En la propuesta que nosotros presentamos. Pero la ley no lo impide. La ley no lo prohíbe. ¿Y cómo impide el bamboleo de que se quede ahí mismo el otro nivel? Lo que nosotros sí hemos planteado es que un establecimiento de atención primaria o un servicio de atención primaria no es una consulta externa descentralizada. Es otro modelo de atención, es otro modelo de prestación y por lo tanto debe ser habilitado específicamente para esa función. Por lo tanto, cualquier prestador cualquier clínica que quiera abrir establecimientos de primer nivel puede hacerlo. Servicios de primer siempre nivel. Se regule como atención primaria. Lo que ocurre es que tiene que habilitarlo para esa función de manera aunque específica. sea en el mismo local. Yo preferiría, y lo hemos dicho, que no fuera en el mismo local. Pero eso no hay nada en la ley que lo prohíba. Pero puede ser en el mismo local con otro personal. Y otro modelo de prestación de servicio. Y otra habilitación. Usted lo que quiere evitar es el referimiento por interés, ¿verdad? No, y que se reproduzca el modelo hospitalario en atención primaria. Doctor, para nosotros terminar, después de ese tiempecito que usted tiene ahí en CISARRIL, un consejo al principal prestador de servicio, que por cierto parece que es el médico, pero no es el médico. El médico es parte de
o un hospital o una clínica o un grupo, ¿cuál es su consejo al prestador de servicio? Debe decirte algo. El sistema paga. Sí. A los prestadores, Sí. paga. O sea, no lo que recibe, sino lo que paga. Al año, alrededor de 40.000 millones de pesos. No es poco. Yo siempre digo que la Seguro Familiar de Salud ha sido la gallina de los huevos de oro para mucha gente. 3.000 millones mensuales. Mucho dinero, es mucho dinero. Ahora, ¿cómo se distribuye eso? Ese dinero. El 6% va a prevención. Absurdo. Sí. Pero eso es la realidad. 6%. Es prevención. Va a prevención. Vacuna se calcula como prevención. Está dentro de eso. Siga. El resto se distribuye entre atención ambulatoria, hospitalización o internamiento, cirugías, Exacto. alto costo. ¿Qué por ciento de eso? Ahí voy. Y servicios diagnósticos y complementarios. Hoy el mayor pago que estamos haciendo tiene que ver con los servicios diagnósticos y complementarios, incluyendo medicamentos, radiología, imágenes, laboratorios, es lo que más ha crecido. ¿Qué por ciento? Dentro del sistema. Alrededor del 30%. Ese conjunto. Si metemos los medicamentos, pasa del 50%. Se va en eso. No es cierto que el grueso de lo que se paga se queda en la GRS. Tampoco es cierto que se queda en la atención ambulatoria. ¿Ya hay cifra de hospitalización a nivel de terciaria? ¿Cuánto se paga? Sí. Claro, lo tenemos. No lo tengo ahora en la cabeza exactamente, pero debe andar alrededor de un 12-14% del total de lo que se paga. Es decir, que puede ser que las clínicas y hospitales que atienden ese nivel reciban 500 o 600 millones mensuales por ese concepto. Yo tendría que corroborar la cifra, pero sí. No sí, es un poco. 12. No es poco. De un 40. Mire, la mejor forma de ver el impacto que el Seguro Familiar de Salud ha tenido sobre el desarrollo de los servicios de salud públicos y privados, porque los públicos también han tenido un desarrollo importante en los últimos años, y eso hay que reconocerlo. Y cuando la AMD le pida que todo pase a SENASA, ¿qué usted le contesta? ¿Cómo que todo? Que sea todo del Estado. Bueno, mire, la ley 4201 dice que nuestro sistema de salud es un sistema mixto ya. Que tiene un subsector privado y un subsector público. Todo es posible si se cambian los marcos legales. O sea, si alguien quiere que no haya ejercicio privado de la medicina en el país, bueno, puede ir a cambiar la ley. Hay que socializar. Puede ir a cambiar la ley, pero mientras esa sea la ley que está vigente, nuestro sistema de salud tiene un componente privado y un componente público. Lo que tenemos que trabajar es para que sean compatibles. Pero hay la conciencia de que el Estado no tiene los recursos para abrir 1.000 o 2.000 centros de atención primaria. Mire, nuestro Estado en general, pero este gobierno en particular, su visión del modelo económico es de una alianza público-privada. Sí. Es fortalecer a través de esa alianza pública-privada el crecimiento y desarrollo de la producción y de los servicios. No hay nada dentro del programa de gobierno que apunte a la idea de reducir el papel de la medicina privada en el país. No lo hay. Al contrario, muchas de las cosas que se hacen, entre otras el Seguro Familiar de Salud, el crecimiento del Seguro Familiar de Salud, son un estímulo poderoso para las inversiones privadas en el campo de la salud. Y cualquiera que mire el país, lo que está aconteciendo en términos de inversión privada en el campo de la salud, se dará cuenta de que en este momento el volumen de las inversiones en los últimos años y las que se están haciendo en este momento supera, pero con creces, lo que históricamente se había hecho entre nosotros. Bien, doctor, la Superintendencia de Salud en esta gestión, ajustándose a lo que el marco de la ley le permite, ¿usted se siente satisfecho de que se ha hecho todo lo posible dentro de esa cadena o de esa camisa de fuerza que es la ley? Usted dijo antes que todos los sectores tienen quejas,
Y es comprensible porque cada sector tiene sus intereses y aspira a que sus intereses prevalezcan sobre los de los demás. Una función del Estado, la superintendencia es un órgano del Estado, una función del Estado es mantener esos equilibrios en función de beneficiar a los afiliados, de beneficiar a la ciudadanía. No es fácil, a veces son difíciles de conciliar, pero déjeme decirle que yo creo que no solo esta gestión, yo creo que desde que existe el sistema, cada superintendente en su momento ha hecho lo mejor que ha podido lograr y que ha considerado. Yo creo que en el caso nuestro hemos logrado incrementar considerablemente tanto la afiliación como el contenido del catálogo de prestaciones. Bien. Y creo que podemos todos los sectores encontrar forma de continuar avanzando. Bien. Y fortaleciendo. Vamos a dar las gracias al doctor Pedro Luis Castellano. Y quería decir que todavía no se ha definido la razón por la que los gobernantes, todos, quieren o se ven obligados a seguir en el poder. No vamos a preguntarle a usted por qué en un trabajo que hicimos nosotros, la mayoría de los médicos que trabajan en el sector salud, cuando les sugerimos que nos digan qué posición les gustaría, la mayoría les gustaría ser superintendente de salud. Qué bueno. Bienvenido. ¿Cuál es la bicoca, doctor? Gracias. No, el procedimiento de selección de la persona para ser superintendente es el siguiente. El consejo déjenme decirle que es un cargo con periodo, o sea, no es de libre remoción, tiene periodos. Sí. Una vez que es designado... Tiene vencimiento. 4 años, sí. Que 4 años que no coinciden con los 4 años presidenciales, se solapan progresiones, lo cual es saludable de paso. El Consejo entonces declara abierto el proceso. Bien. Y recibe candidaturas, postulaciones, el Consejo decide y presenta al presidente una terna, y de esa terna el presidente mediante decreto. ¿Cuándo usted vence? A fines de abril. ¿De qué año? ¿De ahora? De este año. Ah, doctor, gracias. Y ojalá lo reelejan. Doctor sí. Pedro Luis Castellano. No hay que cambiar la Constitución. No hay que... Gracias, doctor.